Saludos, mis estimados estudiantes. Vamos a realizar lo que es el último tema de lo que es el contenido analítico de esta gestión 2022, que corresponde a la parte de imagenología. Este tema hemos ido aumentando para esta gestión. En anteriores gestiones no hemos realizado estos temas. ¿Por qué? Pues porque hemos ido viendo que el requerimiento de las últimas tecnologías pues nos obliga a que nosotros también nos vayamos actualizando dentro de lo que son los temas que ya conocemos y hemos ido hablando de lo que son las técnicas convencionales. La anterior clase hemos iniciado con lo que es la radiología digital, que habíamos ido llevando, que es el precursor de lo que es esa transformación y ese cambio de la parte analógica hacia la parte digital. Y bueno, ahora lo continúa con lo que es la imagenología 3D. Cuando hablamos de imagenología 3D, pues nosotros estamos hablando de que una radiografía convencional me da dos dimensiones, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo al diente en sí, yo voy a verlo entre su cara anterior y su cara lateral. O sea, que yo veo un plano coronal y un plano sagital. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo ver las caras vestibulares o palatinas y veo las caras proximales, pero no veo la tercera dimensión, que sería la parte axial. En este caso, me da esa tercera dimensión. Por eso se les denomina imagenología 3D, porque yo ya puedo ver las tres dimensiones dentro de lo que son los tres cortes. Esto ya lo hemos ido llevando, que se basa en un corte axial, corte sagital y un corte coronal, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuáles son los objetivos de este tema? Uno, comprender los principios de lo que es la tomografía. La imagenología 3D nos da a base de una imagen tomográfica, ¿ya? Conocer los parámetros de cómo se obtienen las imágenes y generar imágenes secundarias a partir de la reconstrucción primaria. Esperemos este último, que es este tercer objetivo, de aquí en unos años se pueda plasmar. La idea de esto es de que ustedes puedan manejar, sepan manejar los visualizadores y los software de lo que es estas imágenes, ¿no? Porque si bien ustedes obtienen la imagen, pero también la idea es de que ustedes sepan manejar y eso les da es muy importante para su vida profesional, porque hoy en día ya poco a poco se está siendo desplazada la parte de lo que es la radiología convencional y estamos entrando a largos pasos a la parte digital, a la parte imagenológica. Por ende, de aquí a unos años ya no se van a utilizar ya las radiografías convencionales, ya se van a utilizar más la parte de tomografías, la radiovisiografía. Entonces, eso debemos tomar en cuenta. ¿Cuándo debemos indicar una tomografía? Eso es muy importante dentro de lo que es. Entonces, cuando la radiografía 2D es insuficiente, quiere decir que si una radiografía 2D no me da, o sea, una radiografía está determinada o lo buscamos porque yo quiero realizar una imagen 2D, ¿ya? Entonces, quiere decir que yo quiero obtener una imagen de dos dimensiones para obtener una información. Quiere decir que esta imagen me va a dar una información requerida que yo quiero saber, ¿no? Que muchas veces no los tenemos, o sea, no es suficiente y necesitamos otra información. A eso nos referimos cuando hablamos de este tipo de imágenes, ¿ya? O sea, quiere decir que mi imagen es insuficiente. ¿Por qué? Porque no me da toda la información que yo necesito. A eso se refiere. Entonces, en ese caso paso a una imagen en tercera dimensión. Entonces, cuando necesito una mayor. ¿A qué se refiere con lo que es la tomografía? Pues prácticamente una imagen radiográfica nos da esto, esta primera, una vista frontal, por ejemplo, de esta imagen. Acá, ¿qué puedo ver? Veo una casa con su torre. Eso es lo que ustedes ven, se puede observar a simple vista. Pero si yo veo una imagen 3D, ya veo una vista lateral. Y en esa vista lateral, ¿qué veo?
Dicho, no, no había sido o una casa con su chimenea. No, no había sido así. Había sido una casa y aparte había sido una torre individual, con una línea o con un pasillo o con algo que lo une, que es una línea recta, un pasillo recto. Pero ¿qué pasa si veo en su tercera dimensión? No, había sido obviamente una casa y una torre, pero esta recta no había sido recta, había sido curvo. Entonces, imagínense la información que yo voy obteniendo con mayor exactitud de esta imagen. Entonces, imagínense la información que obtengo esta a comparación de esta información. Es mucho mayor. Entonces, esa es la finalidad que tiene esta radiografía. Por ejemplo, en esta imagen 2D, ¿qué nos muestra? Nos muestra una pieza que está obturada, pero hasta ahí nomás vemos. Pero ¿qué más nos tendría que mostrar? ¿Qué ha pasado? Tiene un proceso. Pero vemos en esta segunda y habíamos visto que hay un falso conducto. En esta información no era para mí eso. En una tercera dimensión recién estoy viendo de que se ha hecho un falso conducto, se ha realizado. Entonces, todo eso cambia. Cambia mi perspectiva, cambia mi información. La tomografía, ¿qué significa tomografía? Tomo significa cortes y grafía significa imágenes, ¿ya? O sea, graficar esos cortes. Entonces, la tomografía son las imágenes en cortes, que nos van a mostrar unas imágenes de una estructura, pero a base de cortes. Acá la mejor o el mejor ejemplo, cortes iguales cada uno. Lo mismo hace la tomografía, nos muestra imágenes por cortes, ¿ya? Entonces acá podemos ir viendo las tomografías convencionales. Estas vienen a ser las tomografías antiguas, que no nos mostraba tanta resolución. Hoy en día, con la tomografía combi, pues nosotros, ¿qué significa combi? La tomografía combi significa la tomografía de haz cónico, o sea, esto está en inglés. La tomografía de haz cónico, pues también llamado la tomografía combi, que esta tomografía es especial para el área de odontología, ¿ya? Al principio ha aparecido la tomografía convencional. Esa tomografía convencional, pues, ha aparecido para el área médica, no era para odontología, ¿ya? Pero después, por la necesidad que se tenía y porque obviamente para una tomografía convencional se utilizaba mucha radiación que no era necesario para tomar una dental, una radiografía dental, pues se ha visto la necesidad de poder hacer esto. ¿Qué ventajas nos da esta tomografía combi? Más compactos. Los equipos son cada vez más pequeños, ¿no? Eso nos da esa característica de que es una de las ventajas. Menor costo. En comparación, por ejemplo, de tomografías convencionales, antes una tomografía convencional estaba por los 800 a 1200 bolivianos, ¿ya? Era una convencional. Hoy en día, una combi, que ya es más específica, la más económica, está a 200 bolivianos. Y es la más pequeña, obviamente. Pero nosotros ya lo vamos a ir utilizando según el tamaño. Vamos a ir viendo eso más adelante en relación a los tamaños de las imágenes que nos muestran esta tomografía combi. Región dentomaxilofacial, entonces acá nos indicaba, mayormente este estudio viene por tamaños, vienen 5 por 5, 5 por 10, 8 por 10, 8 por 16. ¿Qué quiere decir 8 por 5 por 10? 5 vertical por ancho de 10 centímetros. Entonces, según lo que yo necesito, el tamaño que necesito de lo que es el tamaño del estudio. Por ejemplo, yo necesito estudio de 2 piezas, nada más. Entonces, ¿para qué yo le voy a sacar un 8 por 10 que me muestra algo más grande? Si solamente quiero de 2 dientes. Ah, entonces pido una 5 por 5. Ah, no, pero yo necesito de toda la cabeza. Ah, entonces un 24 por 16 o un 18 por 16. Entonces, mucho va a depender el área. Por ejemplo, yo quiero solamente maxilar. Solamente quiero un maxilar. Ah, puedo sacar una 5 por 8 o 5 por 10. Quiero ambos maxilares. Ah, entonces saco uno 8 por 10 o una 8 por 16. Entonces va a depender mucho al tamaño. Esa es la ventaja de la tomografía, que va a depender mucho al tamaño que nosotros requerimos. Dentro de lo que es el uso de la radiación, en una tomografía combi se utiliza menos radiación, a comparación casi similar a la de un panorámico, pero obviamente de menor cantidad en relación a un tomógrafo médico, por ejemplo.
Miren acá, el tomógrafo médico utiliza de 1200 a 3300 milisievert. En cambio, en una tomografía solamente se utiliza entre 25 a 60. Miren la diferencia, menor radiación. Las diferencias entre una convencional, las tomografías antiguas, a lo que ahora llevamos, también nos va a dar ese tipo de características. Mayor confort en la adquisición de imágenes. Antes el paciente tenía que echarse. Hoy en día el paciente puede estar parado y el equipo es mucho más rápido, sofisticado, menos molestoso para el paciente. Nos da bastantes ventajas dentro de lo que es este tipo de trabajos. Les había indicado, ¿por qué se llama combi? Porque su haz, o sea, el haz de rayos X, el haz como sale la radiación, la forma del haz de rayos X es en forma de cono, es cónica, por eso se llama la tomografía combi, porque su haz, el haz, tiene la forma cónica y esta va a tener una rotación entre 180 a 360 grados, ¿ya? Entonces acá, por eso es su nombre de haz cónico. ¿Por qué? Porque su haz tiene la forma de cono. Por ejemplo, acá vemos dos tipos. Vemos una tomografía volumétrica en abanico. Miren cómo va esto, en abanico. Y esta viene en forma de cono. ¿Cuáles son las diferencias? Pues para el abanico, el equipo tiene que ir varias veces a la misma estructura, porque esta solamente va en abanico, o sea, va en plano. En cambio, el cónico abarca más cantidad de estructura y solamente requiere una sola vuelta. O sea, ¿por qué diferenciamos esto? El de inferior, es combi y este es el tomógrafo convencional médico. Ahora, cuando ustedes hacen un estudio convencional, mayormente tardan como media hora para su estudio. Si hacen una combi, tarda 20 segundos. Entonces, ¿por qué? Porque el combi solamente da un giro y ya está. En cambio, para la tomografía convencional, tiene que girar y girar y girar y girar porque su haz es en forma de abanico. Entonces, no llega a mucha estructura. Entonces, tiene que ir pasando una y otra y otra y otra vez para que pueda obtener todos los cortes. En cambio, en el haz cónico, el haz es en forma de cono, es más grande. Por ende, solamente necesita un giro para poder realizar la obtención de imágenes, ¿no? Aquí vemos, miren, cómo va girando, girando, girando para obtener una imagen convencional. En cambio, en la tomografía combi solamente basta una vuelta para obtener las imágenes necesarias para el estudio. Entonces, vamos a ir viendo algunas diferencias. ¿Cuáles serán las diferencias entre la tomografía convencional y la tomografía combi o también lo llaman tomografía volumétrica digital? También es otro nombre, la tomografía volumétrica digital. Primero, la tomografía volumétrica digital utiliza un haz de rayos X en forma cónica y adquiere el volumen total de las imágenes. En cambio, la tomografía convencional, abanico, ¿ya? Por eso ellas se llaman fan beam en forma combi, que es en forma de cono. Entonces, al girar alrededor de un aro, todo esto mientras el paciente es movido continuamente por una mesa dentro de este aro, ¿no? Entonces va girando y girando y girando varias veces. Entonces, es una de las diferencias, ¿no? Aquí podemos ver, miren, este es en forma de abanico, pero necesita girar más. En cambio, este en forma de cono y solamente un giro y se obtienen las imágenes. Segunda diferencia, la tomografía volumétrica o la combi emite rayos en forma intermitente y tiene un campo visual mucho más reducido, lo que reduce considerablemente la dosis de radiación. ¿Qué quiere decir? Que más o menos el tiempo que tarda aproximadamente es menor a 1 milímetro. ¿Ya? En cambio, más o menos en una tomografía convencional se tarda 20 minutos, o sea que tarda mucho más en poder obtener la imagen. Tercera diferencia, dentro de lo que son los resultados, existe un margen de error en lo que es la tomografía convencional como también en la digital. ¿Qué quiere decir? Que no es tan exacto. Supuestamente la imagen sí debería tener una exactitud, pero existe un margen de error. ¿De cuánto? De 0.1 milímetros. ¿Ya? Ese es el margen de error que tiene una imagen.
de combi. En cambio, el margen de error en una tomografía convencional es de 0,5 milímetros o más, ¿no? Entonces, estoy diciendo margen de error. La tomografía es la única imagen que es 100% idéntico, ¿ya? Pero existe un margen de error, quiere decir que puede haber algún error y ese error llega hasta más o menos 0,1 milímetros que podría llegar. En cambio, en las convencionales es de 0,5 milímetros. Ojo con eso. ¿Cómo se obtiene la imagen? Primero, el equipo realiza un movimiento giratorio parcial o completo, depende para lo que se requiere, mientras generan los rayos X. Entonces, quiere decir que el equipo gira simultáneamente alrededor de la cabeza. Una sola vuelta, nada más, alrededor de la cabeza del paciente. ¿Se acuerdan de los dispositivos CCD que hemos hablado en la teórica de radiología digital? Los dispositivos de carga acoplada o estos son los que van a obtener esas imágenes, ¿ya? Que son analógicas y lo van a convertir en imágenes digitales. Pero también existen otros dispositivos, como por ejemplo el detector de pantalla plana o el sensor CMOS, ¿ya? Pero la que más se utiliza entre estas tres es el CCD, que es el mismo funcionamiento que en la radiovisiografía que ya hemos visto en la anterior tema, ¿no? Entonces igual, obtienen las imágenes y se hace la tercera, que es la reconstrucción de la imagen. Quiere decir que estas imágenes es como un rompecabezas dentro de este CCD. Quiere decir que la computadora, el software, que también necesita un software especial, pues va a agarrar y armar la imagen uniéndolos toda esa información en voxel. Por eso se llama tomografía volumétrica digital, porque acá cada cuadrito, cada cajita es el llamado voxel. ¿Qué es un voxel entonces? El voxel es la unidad estructural de una imagen 3D. ¿Ya? Entonces, la unidad estructural de una imagen 3D es el voxel. ¿Por qué se llama unidad estructural? Porque una imagen 3D está formado por varios voxels, ¿no? Por eso es una unidad estructural. Porque ¿cómo está formada una imagen 3D? Entonces, por varios voxels, ¿ya? A eso se refiere lo que es este cubo. Este cubo es un voxel que va a formar una imagen, o sea, que va a ser parte de una imagen. Por eso mostramos, miren aquí la imagen, está en la imagen volumétrica, y estamos sacando un pedacito, que es un voxel. Y esta imagen está formado por varios voxels. ¿Y dónde va el píxel? Este es el voxel, ¿ya? Fíjense cómo se va. ¿Se acuerdan que les decía? A mayor voxel o a mayor píxel, que también enseguida les voy a indicar qué diferencia hay entre el voxel y el píxel. A mayor voxel, mayor resolución. A menor voxel, menor resolución de la imagen. ¿Ya? Entonces eso debemos tomar en cuenta. Una vez de que se han formado, acá por ejemplo, vemos que este es el voxel, la parte anterior, que sería esta, a ver si los marco. Esta parte anterior, que se los voy a pintar, esta parte anterior que vemos acá, todo esto es el píxel, que es la parte que nos muestra la imagen. O sea, todo el cubo es voxel. ¿Se acuerdan de la película Pixel? Que lo dividían en cuadraditos. Esos cuadraditos son voxel. Pero de esos cuadraditos, la imagen que nos muestra de frente, esa se llama lo que es el píxel. Entonces, el píxel es una parte de lo que es el voxel. A eso me quiero referir. ¿Ya? Entonces, una vez de que nosotros hemos obtenido la imagen mediante estos voxels, va a haber una reconstrucción de la imagen y se exhibe de esta forma, lo que son las imágenes. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ya obtenemos esta imagen, nosotros lo podemos aplicar en el área de odontología. ¿Cómo podemos aplicarlo estas? Pues va a depender mucho del tamaño. Y a esto nosotros lo denominamos el FOB. ¿Qué significa FOB? Esto está en inglés, que significa Field of View,
¿Qué significa field of view? Es tamaño de campo de visión o campo de visión. ¿Se acuerdan que les dije 5 por 5, 5 por 8, 8 por 10, todo esto? A eso lo denominamos el FOV, F-O-View, que significa field of view, que significa en inglés campo de visión. Cuando yo les hable del FOV, estoy hablando del campo de visión. Y si yo les digo para dos piezas o para el maxilar, entonces tenemos diferentes tamaños de FOV. Podemos tener los FOV de 17 por 13, 17 por 11, el 5. ¿Cuál es el más pequeño? Por ejemplo, ¿cuál es el FOV más pequeño que se tiene dentro de lo que es una tomografía combi? El 5 por 5. Ese es el FOV más pequeño que podemos obtener, el 5 por 5. ¿No? Y este es utilizado solo para dos piezas, más o menos cuando requerimos, ¿no? Entonces, el FOV es el campo de visión. Entonces, el más pequeño viene a ser el 5 por 5. Y el más grande mayormente está entre los 20 por 18. Son diferentes según cada equipo, pero en todos los equipos hay un mínimo y el mínimo es el 5 por 5. ¿Para qué nos sirve esta tomografía o en qué podemos utilizarlo? Podemos utilizarlo en caries, en la evaluación periodontal. Yo puedo ver cuánto de hueso se está perdiendo. Puedo verlo también en endodoncia para ver conductos accesorios. El MB2, cuando hay sobreposición y no se observa fácilmente, yo lo puedo ver mediante lo que es la tomografía y puedo observar otros conductos accesorios que pueda tener una pieza, especialmente los molares superiores. Ahí podemos ver, miren, aquí está el MB2, por ejemplo. Pero en una radiografía convencional no van a poder ver eso. Entonces, gracias a esto, en endodoncia se usa bastante lo que es la tomografía. ¿No? Fíjense acá, miren, en esta radiografía yo puedo ver esta imagen, pero miren acá, con cuán detalle siempre yo puedo observar ese conducto secundario, por ejemplo. ¿No? Entonces, diferentes características en las que se pueden ir observando mediante la endodoncia, ¿no? Ahí miren, acá puedo observar igual otro conducto. Acá, por ejemplo, es un inferior que debería tener un distal y dos mesiales, el mesio vestibular y el mesio lingual. Pero entre estas dos yo veo un tercer conducto mesial. Entonces, gracias a la tomografía yo puedo ver todo eso. ¿No? En endodoncia, en patología periapical, para ver procesos o lesiones periapicales, para ver tumores, para ver quistes. Es para eso, para cirugías, para la evaluación quirúrgica, para ver fracturas. O sea, la tomografía hoy en día, y como les digo, me va a servir para mucho. Me ayuda para diagnosticar bastante. O sea, prácticamente en todas las áreas odontológicas yo voy a utilizar. En ortodoncia, para hacer cefalometrías, para ver hueso, para ver cuánto de hueso queda, cuánto de remanente. Para implantología, para colocar implantes dentales, que es una de las áreas donde más se utiliza. Hoy en día no se hace implantes si no se tiene una tomografía, ¿no? Para determinar el dentario inferior. Bueno, estos ya son otras áreas, pero es importante en la que se va a ir utilizando esta técnica. En cirugía bucomaxilofacial, para ver este tipo de comunicaciones bucosinusales por paladar fisurado, labio leporino, para ver ATM. Miren cómo yo con detalle puedo ver si es que existen patologías a nivel de la articulación temporomandibular. Y con esto terminamos. Les había indicado de que una imagen radiológica o una imagen en 3D nos da tres dimensiones. ¿Cuáles son estas tres dimensiones? Primero, un corte axial, donde el corte divide al cráneo en dos mitades, una superior y una inferior. Ese es uno, el corte axial. Un corte sagital, que divide una estructura en dos mitades, una izquierda y una derecha. A eso le llamamos un corte sagital. Un corte coronal, que divide al cráneo o a una estructura, no necesariamente al cráneo, va a dividir a una estructura en dos planos o en dos mitades, uno anterior y uno posterior.
Entonces ahí nosotros tenemos los tres cortes, cortes axiales, cortes coronales y cortes sagitales. Esos tres cortes, la tomografía me lo da, ¿ya? Esa es la ventaja de este tipo de estudios. Por eso se llama imagenología 3D, porque me muestra las tres dimensiones, coronal, sagital y axial. ¿Ya? Entonces, y un tercer corte, un cuarto corte que nos da son los cortes transaxiales. ¿Qué son los cortes transaxiales? ¿Se acuerdan al inicio de la teoría? Les dije de que la imagen nos muestra por cortes, es como cortar una chuleta que viene uno grande y lo cortamos en varios. Esos vienen a ser cortes axiales, porque cada corte me va a ir mostrando en la imagen. ¿Ya? Entonces, a eso nosotros lo denominamos como cortes transaxiales, ¿ya? Estos son los cortes transaxiales, los cuales es cada corte que me puede dar de diferentes grosores, que me puede dar de 1 milímetro, de 2 milímetros de grosor. Entonces, yo al maxilar, yo lo puedo cortar en de diferentes diámetros, de diferentes grosores para mi respectivo estudio. Muy bien. Entonces, con este tema, con esta parte que son los cortes transaxiales, hemos concluido los temas correspondientes a este tercer parcial y pues ya con esto estaríamos concluyendo y estando listos para poder dar nuestro tercer parcial. Muchísimas gracias por su atención y nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Saludos.